A ver, si alguien dice Escuela de Economía de Chicago, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Casi seguro que es una sola palabra: libertarismo. Esa fe casi ciega en el libre mercado y una desconfianza total hacia cualquier cosa que huela a gobierno, ¿no? Pero, ¿será tan simple? ¿Es esa realmente toda la historia? Esa precisamente es la pregunta que vamos a desentrañar, porque la relación entre esta escuela de pensamiento económico que fue súper influyente y la filosofía política del libertarismo, es mucho más enredada y, la verdad, mucho más fascinante de lo que parece a simple vista. Así que, para no perdernos, aquí está nuestro mapa. Primero, vamos a dejar claro qué es exactamente el libertarianismo. Después, nos metemos en los orígenes de la Escuela de Chicago y su famosa fórmula de Friedman. De ahí vamos a ver la diferencia clave entre método y filosofía, y cerramos analizando el tremendo legado que dejó esta corriente de pensamiento. Muy bien, empecemos por lo primero. Antes de decidir si la Escuela de Chicago entra en la categoría de libertaria, pues primero tenemos que entender bien qué significa eso. Necesitamos poner las reglas del juego claras. Miren, en el fondo, el libertarismo es una filosofía política con una idea central, casi una obsesión: la libertad individual. El punto es que nadie, absolutamente nadie, te puede obligar a hacer algo que no quieres. Ni el gobierno, ni la sociedad, ni siquiera por una buena causa o por el famoso bien común. Y esta filosofía se sostiene sobre tres pilares, tres derechos que se consideran naturales, o sea, que se tienen por el simple hecho de existir. Primero, el derecho a la persona, o sea, cada quien es dueño de sí mismo, punto. Segundo, el derecho a la propiedad: lo que es de uno y se tiene el derecho a controlarlo. Y tercero, el derecho al consentimiento. Esto significa que nadie te puede quitar tus cosas y que cualquier intercambio tiene que ser voluntario. Esos son los cimientos. Perfecto. Ya tenemos nuestro punto de referencia. Ahora sí, volvamos a Chicago. Nuestra investigación arranca con una figura clave de los inicios de la escuela: Frank Knight. Y aquí es donde la historia se empieza a poner buena. A primera vista, uno ve a Knight y piensa, claro, este es libertario de manual. Era un crítico feroz del poder del gobierno y creía que el sistema de precios era una maravilla para coordinar las decisiones de millones de personas sin que nadie diera órdenes. Y esta cita, lo dice todo. Muestra una desconfianza total hacia cualquiera que quisiera poder, sin importar lo bonitas que sonaran sus intenciones. Para él, ese discurso de querer hacer el bien era casi siempre una máscara para simplemente querer controlar a los demás. Pero, y aquí viene el gran giro de la trama, a pesar de toda esa desconfianza, Knight no era un libertario. De hecho, rechazaba de plano sus ideas filosóficas. No creía en los derechos naturales. Decía que la base de la sociedad era la familia, no el individuo, y le preocupaba muchísimo el efecto de la desigualdad económica en la democracia. Tenemos una paradoja: un tipo que desconfiaba del poder, pero que al mismo tiempo no compraba las ideas básicas del libertarismo. Ok, avancemos ahora a la etapa más famosa de la Escuela de Chicago, la era de Milton Friedman. Es aquí donde la escuela desarrolló una caja de herramientas para analizar la economía tan potente que de verdad cambió el juego para siempre. Vamos a ver cómo funcionaba esta famosa fórmula. El punto de partida de Friedman fue crucial. Trazó una línea muy clara. Una cosa, dijo, es la economía como ciencia, que describe cómo funciona el mundo. Y otra muy distinta es la política económica, que nos dice qué deberíamos hacer. Para él, la ciencia siempre iba primero. Y este enfoque científico se puede resumir en 4 pasos. Primero, todo análisis empieza desde el individuo y sus decisiones. Segundo, se asume que los mercados funcionan y tienden a equilibrarse. Tercero, y esto es clave, la gente cambia su comportamiento por cambios en los costos o los incentivos, no porque sus gustos cambien de la nada. Y cuarto, la regla de oro: toda teoría tiene que ser probada con datos del mundo real. Sin datos, no hay paraíso. Lo más interesante es que al aplicar este método una y otra vez, se generó un montón de investigación que consistentemente llegaba a conclusiones a favor del libre mercado. No porque esa fuera la meta, sino porque según ellos, el método los llevaba a ese resultado. Y esto, claro, fue lo que cimentó su reputación. Y con esto llegamos al corazón del asunto. Es el momento de juntar todas las piezas del rompecabezas y resolver el misterio que planteamos al principio. ¿Son la Escuela de Chicago y el libertarismo la misma cosa? Aquí está la revelación. La clave es la diferencia entre el individualismo metodológico y el individualismo normativo. Suena complicado, pero no lo es. El de Chicago es el metodológico, una herramienta para analizar.
Es el cómo. Dice, empecemos por el individuo para entender la sociedad. Es un punto de partida para investigar. En cambio, el del libertarismo es el normativo, una creencia filosófica. Es el por qué. Dice, la libertad del individuo es el valor supremo. Es una receta de cómo debería ser el mundo. Uno es un método para explicar, el otro una prescripción para actuar. Entonces el punto crucial es este. El método de Chicago no es libertario en su origen, pero su aplicación rigurosa, muchas veces, termina en conclusiones que a los libertarios les encantan. Es una distinción sutil, sí, pero es una distinción fundamental. Y el poder de este método fue mucho más allá de los mercados tradicionales. Su aplicación se extendió a rincones de la vida humana que nadie se había imaginado analizar desde la economía, dejando un legado que, bueno, sigue con nosotros hoy. Por ejemplo, gente como Gary Becker usó esta caja de herramientas para estudiar cosas como la familia, la discriminación o la educación, viéndolas como decisiones racionales basadas en costos y beneficios. De ahí viene también la idea de capital humano, que es tratar la educación como una inversión en uno mismo. Y por supuesto está el teorema de Coase, que básicamente mostró que a veces los mercados, si las reglas están claras, pueden resolver problemas como la contaminación sin que se meta el gobierno. Y aquí viene la última ironía. A la escuela de Chicago le fue tan, pero tan bien, y su método fue tan influyente, que en cierto modo dejó de ser una escuela aparte. Sus herramientas y enfoques se volvieron tan comunes que hoy son parte de la economía estándar en todo el mundo. Ganaron la batalla de las ideas al ser absorbidos por el mismo campo que ayudaron a transformar. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una para quedarse pensando. La escuela de Chicago insistió siempre en separar la ciencia económica de los valores personales. Pero, ¿es eso realmente posible? ¿Puede una herramienta de análisis, por muy objetiva que quiera ser, separarse del todo de las creencias y los objetivos de la persona que la está usando? Es una pregunta que va más allá de la economía y que llega al corazón de cómo entendemos el conocimiento.